Y vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle al Señor que use a su siervo y que nos use a nosotros, que la palabra corra y sea glorificada en todos los oyentes aquí y los que nos siguen por medio de internet. Soberano y sublime Dios, aquí estamos delante de tu divina presencia. Mil gracias, Señor Jesús, por permitirme, Señor Jesús, presentarme ante ti, Señor Jesús, dispuesto a oír tu palabra, pero también ese privilegio de presentar a tu siervo amado para que tú le uses de una manera especial, para que tu palabra corra y sea glorificada, penetre hasta lo más profundo de cada uno de los asistentes y aún de los que están allá lejos, que nos siguen por medio de estos medios de comunicación. Señor, obra de manera especial, Señor, quebranta el corazón, que tu palabra llegue a todos los corazones, porque hoy más que nunca necesitamos oír tu palabra gloriosa. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo es Él. Gloria a su nombre, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al eterno y sublime, al santo e inmortal, al todopoderoso. Aleluya. Bendito es su nombre, bendito es su nombre. Bendito es su nombre, bendito es su nombre. La gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento, todo sea para el Señor Jesús. Gracias, buen Jesús. Gracias, mi Señor amado, gracias. Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor abunde en sus corazones. Vamos a tomar dos textos de la palabra, dos versículos del Evangelio escrito por el doctor Lucas, capítulo 24. Saludando al hermano Jorge, a hermano Dalmiro, al hermano Barragán, a los líderes de los conquistadores, los ministros de música, a todos y cada uno en el nombre del Señor Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Amén. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Ok, entonces leemos todos en el nombre del Señor Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Alabanzas al Señor. Dándole gloria a su nombre, puede sentarse. Aleluya, gloria al Señor. Agradecido con las hermanas de atención del tinto, muy delicioso. Saludando aquí a este grupo de hermanos tan especiales y a los que hacen el trabajo con ellos. Bueno, escucha y te contaré la historia de la cruz. Amén. Escucha y te contaré la historia de la cruz. El trabajo que voy a presentar a continuación, el tema no, la gloria sea para el Señor y los méritos, el reconocimiento a las personas que se esfuerzan día a día preparándose para colocar en nuestras manos material importantísimo como lo es la doctora Merali Yorani, el doctor Joseph Stuporting, el doctor Ron Charles, doctor Brian Browning, los historiadores Flavio Josefo e Eusebio Ceridio, que era un cronista al servicio de Roma y que estaba a las órdenes de Poncio Pilato, Práctetu, cronista de Finius Capernicus, máximo jefe de las legiones romanas, cuando la historia de la cruz se llevó a cabo. La historia nos dice, como se trata de contar la historia de la cruz,
La historia, el material que estos señores que acabo de citar nos dicen que la tortura, crucifixión y muerte del Señor Jesús se llevó a cabo durante 5 días. Y es muy importante resaltar que de los 129 sucesos que ocurrieron durante la vida del Señor Jesús, 120 de ellos ya han sido documentados por las distintas ciencias. Así que estos hechos lo han comprobado personas no cristianas. Pero nosotros estamos seguros que la ciencia nunca riñe con la palabra, sino que por el contrario confirma lo que aquí está escrito. Amén, hermanos. Así que podemos afirmar entonces que esos 129 sucesos, de ellos 120 ya han sido respaldados históricamente, de ellos nos vamos a servir. Es interesante notar que el imperio que en ese entonces gobernaba el mundo entero y que hoy está diseminado por toda la tierra, vestido de un ropaje religioso, ha venido paulatinamente disminuyendo o socavando la historia. Y como les acabé de afirmar, la tortura, la muerte, crucifixión del Señor se llevó a cabo durante 5 días. Pero en el siglo IV ya el imperio decía que no fueron 5, sino 3 días nada más, lo del suplicio. Luego, en el siglo XV ya no le bastó con afirmar que fueron 3 días, sino día y medio. Es por eso entonces que, según esa historia, el Señor es arrestado el jueves, el viernes muere y el sábado es sepultado el viernes y el domingo temprano resucita. Por eso es que no cuadra. Pero la historia sigue afirmando que fueron 5 días. Dicen los cronistas antes mencionados que el imperio en esa época tenía unas fechas especiales para llevar a cabo el acto de la crucifixión. Las fechas en las que ellos llevaban a cabo la crucifixión eran el 2 de enero, 2 de abril y 2 de septiembre, en honor a sus dioses principales. Para aplicar el castigo de la cruz, tenían 4 ciudades destinadas en los distintos continentes de hasta entonces conocidos, distribuidos de esta manera. Si la rebelión contra el imperio se llevaba a cabo en Europa, lo ejecutarían en Marsella. Si la rebelión se daba en África, lo crucificarían en Cirene. Si ocurría en Asia, llevarían su crucifixión en Roma. Y si la rebelión contra el imperio se daba en Medio Oriente, el lugar para ser crucificado sería Jerusalén. Las 4 ciudades es atrayente notar que tenían todas 4 el mismo nombre: Cabré. Ese Cabré es el equivalente a lo que hoy llamamos Calvario, y en arameo se escribía Gálgata, de donde se deriva el que hoy conocemos como Gólgota. Entonces la historia nos dice que el Señor Jesús fue sentenciado a finales de marzo, por lo cual, según los historiadores, sería ejecutado el 2 de abril. En Jerusalén, según los datos, fueron llevados a cabo 400 ejecuciones en la cruz. Después de cada caso sucedido, los cronistas antes mencionados debían leer delante del emperador detalle a detalle para que éste verificara que la ejecución se había llevado a cabo de acuerdo a lo estipulado en los cánones de sus leyes. Amén. Antes de ser arrestado, el Señor Jesús estaba muy angustiado, nos dice la Biblia, que Él se había ido al huerto de Getsemaní a orar. Si lo recuerdan, ¿verdad? Allí estaba Él orando, y Lucas, que es un médico, he tomado el texto de Lucas, porque Lucas era un doctor, era un médico, un especialista, y en el capítulo 22, el versículo 44, Él afirma lo siguiente: y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto no lo está afirmando un pescador,
Esto no lo está escribiendo una persona descabellada, lo está afirmando un científico, un médico, como lo es Lucas. Según ese dato, los especialistas llaman a ese fenómeno de sudar sangre hematohidrosis. Y la hematohidrosis se da cuando hay una agonía muy intensa, o cuando hay una tristeza muy profunda, o cuando se está padeciendo un miedo incontrolable. Es así como nos dice la Biblia, que el que vino a desarrollar la historia de la cruz en forma de hombre se sometió a todos los sufrimientos que debían ser para nosotros. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo según nuestras debilidades, pero sin que Él cometiera pecado. Unos especialistas rusos, 2 médicos, otros neoirlandeses y un norteamericano, teniendo en sus manos el texto citado por el doctor Lucas, les atrajo la atención y quisieron comprobar una vez más si el texto que nosotros creemos como palabra de Dios es fidedigna o no. Y se dieron a la tarea de experimentar con gatos pequeños. Y fue así que tomaron 4 gaticos y los estuvieron torturando durante 4 días, sin darle de comer, sin darles de beber. Los torturaban con agua, los torturaban con choques eléctricos. Al cabo de los 4 días de haberle tapado los ojos, según los biólogos, para un gato es terrorífico no poder ver. Y encima de eso le añade agua y tortura eléctrica. Al cabo de los 4 días van a notar qué ha sucedido, y resulta que de los 4 animalitos, 3 han sudado efectivamente gotas de sangre, y el cuarto ya no vive porque el corazón lo fulminó. Así que ellos terminaron afirmando que lo que su colega Lucas había escrito en la palabra de Dios es comprobable, porque todo lo que dice la Biblia del Señor Jesús es verdad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo no iba a estar triste él? ¿Cómo no iba a estar triste si él le dijo a los discípulos: mi alma está abatida, mi alma está angustiada hasta la muerte? Cuando apenas ingresaba a Jerusalén, lloró de tristeza por el rechazo que su pueblo le propinó. Y dice Juan que a los suyos vino, pero los suyos lo despreciaron, lo rechazaron. Pero gracias al Señor, a que nosotros no lo hemos rechazado, estamos celebrando esta noche la victoria de la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Cuentan los historiadores que el máximo jefe de los escuadrones romanos en las tierras hebreas, Finios Capérnicos, llegó ante el sumo sacerdote diciéndole que necesitaba que le proporcionara una legión de 600 soldados más, para sumarlo a los 200 con los que él contaba, para poder ir a detener a Jesús. Porque Capérnicos había escuchado que este Jesús durante 3 años estaba haciendo cosas extraordinarias. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, le devolvía la vista a los ciegos, tenía poderes que ningún otro hombre tenía. Así que Capérnicos dijo: solo no puedo, no quiero pasar vergüenza, así que dame 600 soldados más. Y nos dice Juan el apóstol en el capítulo 18, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de acontecer. ¿Sería que él escuchó lo que Capérnicos le estaba diciendo al sacerdote allá en la cámara secreta? Claro, hermano, porque él es el que oye en secreto y nos recompensa en público. Él es el que oye y responde la oración de su iglesia. Alabanzas al Señor. Dice la Biblia que cuando llegó Judas guiando
a este batallón que fue a detener a un solo hombre que no cargaba en su ropa siquiera un alfiler, que era indefenso, que no hería a nadie. Lo fueron a detener. Cuando estuvieron cerca de él, luego de Judas haberlo besado, se dirigió a Capernicos y le dice: ¿a quién buscáis? El jefe de la guardia dice: a Jesús Nazareno. Usted ha leído lo que dice Juan, ¿verdad? El Señor respondió diciendo: yo soy. Y cuando responde yo soy, aquellos que estaban allí, que habían venido dispuestos a detenerlo, se van todos al suelo nada más con la declaración de él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en ese yo soy se está conjugando la gloria, el poder y la majestad del Creador del universo. Es la identidad de la deidad suprema. Es el eterno presente. Aleluya. Con eso él estaba diciendo a Capernicos: no me llevas porque traigas orden del sacerdote, no me llevas porque traigas 800 o 600 soldados, me llevas porque yo me entrego, porque yo tengo poder para entregarme y para levantarme. Alabanzas a él, alabanzas a él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se está resistiendo, Él no está amagando, Él no está especulando, sencillamente está identificándose como el Jehová de los ejércitos, como el poderoso gigante de Jeremías, como el que nunca pierde una batalla, como el que defiende la causa de su pueblo, con aquel que derrota a los poderosos de este mundo. Ese es el que defiende esta iglesia. Aquel que se encontró con Saulo en el camino de Damasco. El Señor estaba respondiendo entonces a lo que Capernicus había afirmado, y como si le estuviera diciendo: necesito que creas no por lo que has oído decir, necesito que veas también que el que está frente a ti es también tu Salvador. Aleluya. El Señor entonces comienza su camino como el Cordero de Dios. A partir que Capernicus y los soldados lo detienen, él se presenta como el cordero que va a ser inmolado. Cordero inmolado significa el que se entrega voluntariamente. A partir de entonces él enmudece y empieza su camino hacia el Calvario. Aquella noche ya lo llevan ante el sumo sacerdote. Y estando ante el sumo sacerdote, este empieza a insultarle y a hablarle, a provocarle, pero el Señor guarda silencio. Es así como el escribano o el siervo del sacerdote golpea al Señor. La Reina Valera en Mateo 26, 67 y 68 traduce bofetada. El término bofetada allí, si lo llevamos a la interpretación bíblica, si lo llevamos a la parte que a nosotros nos ocupa, se traduce entonces como el golpe que le da el escribano con la herramienta de escribir en el tabique, deslocándole de esa manera el tabique, y empieza el sangrado del Señor Jesús. A partir de allí dicen los historiadores que ese golpe fue tan profundo que trataron en vano con 6 manojos de mirra, que venían a hacer algo como unas esponjas que absorbieran la sangre, pero esas 6 esponjas quedaron llenas de sangre, porque él tenía que derramar una preciosa sangre con la cual debía pagar un precio para salvar el alma de todos los que hay aquí conmigo y los que vendrán. Alabanzas para él. El día 2, dicen los cronistas que el Sanedrín decide en pleno que Jesús tiene que morir, que es la oportunidad de ellos acabar con él. Pero ellos tenían una limitación, y es que no podían darle muerte a ningún ciudadano. Eso solamente lo podía dictaminar el Imperio Romano. Es por esta causa que lo remiten al gobernador, al representante de Roma allí, que era Poncio Pilato. Pero ya le han dado tanto golpe al Señor, ya lo tienen maltratado, que lo llevan donde Pilato, y él dice: bueno, ¿y de qué lo acusan? Este hombre anda revolviendo las ciudades por todas partes donde va. Este hombre anda diciendo que él es el Hijo de Dios. Y Pilato dice: bueno, eso es un problema religioso, a mí no me compete eso.
y quiso soltarlo, pero antes dijo: lo azotaré y lo soltaré, porque él no se ocupaba de los asuntos religiosos. Pero el pueblo estaba enardecido, el pueblo estaba queriendo acabar con el Señor Jesús, y es así como Pilato le dice al Señor Jesús: ¿quién eres? ¿Oyes lo que dicen de ti? ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para condenarte? Y el Señor abre su boca por primera vez y dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Luego eres tú rey. Para eso he nacido, para eso he venido. Y entonces Pilato, extrañado por lo que está pasando, por la paz que hay en las palabras del Señor, le dice: luego eres tú rey. Y le lanza otra pregunta: ¿qué es la verdad? Pero el Señor no le respondió. Y creo saber por qué él no le respondió. Porque Pilatos tenía la verdad delante de él, manifestada en forma de hombre, y no lo conoció. Nosotros sabemos que él afirmó diciendo: yo soy la verdad. Aleluya, aleluya. Entonces Pilatos, viendo ya que el pueblo se le estaba sublevando, ordena azotar al Señor. Y para llevar a cabo esos azotes, hermano, no era un azote a la ligera, no era un azote cualquiera, no era sencillo. Era un látigo que comprendía entre 7 a 11 ramales, en medio de los cuales tejían pedazos de cerámicas, pedazos de huesos y también extremos de hierro. Esos látigos únicamente los usaban los representantes, o sea, los 3 mejores gladiadores del imperio. Según estos historiadores, esos gladiadores eran hombres de 2 metros, 2 metros 10, muy corpulentos, muy fuertes. Y era la orden apremiante, porque el imperio, con tal de que el reo muriera pronto, les prometía un talento de oro, 37 kilos de oro puro, por la muerte del reo. O en su defecto, lo que el reo pesara se lo daban en plata. De manera que se dictaminaban esos azotes se dictaminaban para el reo, y los encargados de ejecutar el juicio tenían que empezar a turnarse para darle el azote. Cada uno debía darle 10 azotes. 10 azotes. Esos azotes tenían que ser aplicados con ese látigo temible llamado flagrum. Cuando el flagrum estaba en manos de los gladiadores, cuentan los historiadores que muchos hombres criminales, muchos hombres malos se hacían en sus ropas del miedo que les causaba pasar por las manos de aquellos verdugos. Pero nuestro Señor está allí. El castigo entonces para una persona que cometiera un robo eran unos 50 azotes. Para una persona que asesinara a un ciudadano romano eran 70 azotes. Pero para alguien que estuviera acusado de rebelarse contra Roma eran 100 azotes. Y esos 100 azotes se llevaban a cabo por sorteo. Cada verdugo aplicaba un azote de 10. Y el que lograra quitarle la vida al reo durante su azote, ese se quedaba con el premio. Así que ellos no iban a tratarlo con misericordia, ellos iban detrás de su premio. ¡Aleluya! Y es así como toman al Señor y empiezan a darle de azotes. Y dice Ceridio que después de haber recibido los 100 azotes, el Señor está con su espalda destrozada. Está con su espalda hecha a pedazos, las costillas se ven todas por la parte de atrás, sus pulmones se ven, su corazón se ve palpitar, los órganos internos se ven, y él como que se lleva las manos al vientre, evitando que sus órganos se desparramen por todas partes. Y no se explicaban cómo todavía él permanecía en pie, pero es que él era el cordero que debía dar su vida por el pecado del mundo. Alabanzas para él, alabanzas para su nombre. Después de haber soportado los 100 azotes,
Ceridio escribe estas palabras y dice, abro comillas, este es un hombre extraordinario. Nunca antes alguien había resistido semejante azote. Su resistencia, su paz, su silencio, eso no es de un ser humano. Oh hermano, cuánto necesitamos nosotros aprender a bajar la cabeza en humildad delante de aquel que se entregó por nosotros voluntariamente. Si comprendiéramos la magnitud de lo que Él soportó, no andaríamos altivos ni reclamando, sino de rodillas a los pies de Él, agradeciéndole por tan grande salvación. Alabanzas al Señor. Pero ¿sabe qué está escrito en el Salmo 22, 17? Han contado mis huesos uno por uno. Se pusieron a mirarme despacio y a observarme. Eso es Salmo 22, 17. Luego que él salió de esos 100 azotes, todas sus costillas estaban al descubierto. Su columna vertebral se veía perfectamente. Sus órganos internos, repito, se podían notar con facilidad desde atrás. Los cronistas están viendo todo aquello y no entienden, pero nosotros hoy entendemos porque Él vino a ser autor de eterna salvación. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y si leemos el Salmo 22, los versículos 12 y 13, dice el salmista, me rodearon todos los fuertes de Basán, como perros destrozan mis huesos, mis carnes, perdón. Eso me da pie como para pensar que esos verdugos estaban algo así como poseídos, porque era como que la oportunidad de Satanás decirlo, vamos a acabar, vamos a eliminarlo, vamos a quitarlo de en medio. Pero hermano, aunque el infierno encabezado por el diablo se haya venido contra el Señor Jesús, a Él ni la muerte ni nada lo puede destruir, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Finius Capernicus, luego de observar que los 100 azotes no han acabado con la vida del Señor Jesús, ordena un segundo castigo, y este segundo castigo era llevarlo a un banco donde lo acostaban boca abajo, y sobre ese banco le ataban las manos y los pies, y los mismos gladiadores tenían que proporcionarle 50 garrotazos, así, perdone la expresión, pero así escriben los cronistas. 50 garrotazos sobre una columna expuesta, sobre unas costillas al aire, sobre unos órganos blandos que están sin protección. Y aquellos verdugos infringen aquel castigo con todas sus fuerzas. Le dan aquellos 50 golpes. Pero el Salmo 34, 20 dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Los cronistas dicen, estamos asombrados. Ni una sola astilla vuela de su columna, ni una costilla se rompe. Pero es que nosotros sabemos que Él no vino a morir ahí debajo de ese garrote. Él vino para entregar su vida en la cruz del Calvario. Algunos garrotazos caían sobre la cabeza, algunos latigazos surcaron sus rostros. Y dice Ceridio, su cuero cabelludo está desprendido, parte cae sobre su rostro y él no puede ver. La barba está desprendida de un lado y sangra por todas partes. Los soldados se burlan de él y lo escupen. Y él no es capaz, con esa mano que se ven los huesos, no es capaz de quitarse siquiera la saliva de aquellos que lo humillan. Pero es que Isaías 53 lo había escrito de esta manera: su rostro fue desfigurado, no hay un solo quejido, no hay parecer en él, no hay hermosura, parece raíz de tierra seca. Pero dice Ceridio, qué extraño, este hombre no se queja. Este hombre no se lamenta, este hombre no clama misericordia, este hombre ni siquiera gime. Pero es que si él se hubiera quejado, los ángeles tendrían que haber bajado a defenderlo. Pero él no venía para que lo libraran los ángeles, él vino a librarnos a nosotros de ese castigo atroz. Alabanzas para él.
Alabanzas para Él. Escúchame y te contaré la historia de la cruz. Capérnicos, Prácpetus y Ceridio no logran explicarse cómo ha sobrevivido a 50 azotes del flagrún y 50 garrotazos después de haber estado los días previos a la condena sin comer. Estaba totalmente debilitado. Ellos se miraban, dicen los escritores, y se sorprendían de que siguiera vivo. Aquella noche lo llevaron ante Pilato, y cuando Pilato lo observó, dice, se estremeció. Dice la historia, precisamente Flavio Josefo y Eusebio dicen que el Señor Jesús tenía aproximadamente 1,90 m de alto, pero luego de haber pasado por semejante castigo, su estatura había sido reducida a la mitad. Poncio Pilato se dirige a los verdugos y se dirige al pueblo y le dice: ¿qué han hecho con él? Ese hombre, si yo llegara a soltarlo, jamás, aunque sus heridas sanen, jamás volverá a ser el mismo. Pero ese horrendo castigo te pertenecía a ti y a mí. Ese era el pago por nuestros pecados, y Él lo llevó sin contar un solo gemido, sin soltar una sola palabra para pedir misericordia. Dice Flavio Josefo, su pulmón izquierdo se ve. A veces se lleva su mano huesuda hasta la vista, y aparte el cuero cabelludo desprendido, se nota que respira con mucha dificultad. Era el castigo que estaba llevando él. Pero sigue Ceridio diciendo, su mirada algunas veces se nota perdida, otras veces está fija en el piso, pero en lo que se nota del rostro, cuando logro contactar sus ojos, se ve en él una dulce paz. No hay brillo de ira, no hay deseo de venganza, no hay el más mínimo asomo de enojo en él. Este hombre es extraordinario, dice Ceridio. En el tiempo que he estado al servicio del imperio, nunca he visto que un hombre se parezca a este Jesús. Pero ¿quién se va a parecer a él? Si como él no hay nadie. Pero bendita promesa que tienen sus seguidores, que los que muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice Juan, amados, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Esa noche lo echan allí al calabozo. Cuenta Flavio Josefo y Eusebio que era un calabozo netamente de rocas, donde habían ratas y estiércol de toda clase de insectos. Era sumamente húmedo, y allí estuvo el Salvador en posición fetal toda la noche, sin quejarse siquiera. Al día siguiente lo sacan y lo llevan de la prisión de la Augusta hasta el Cabré. Eso implica caminar 600 metros. Pero mi Señor Jesús está tan maltratado que en 11 pasos que dio solo pudo avanzar 45 centímetros. Ya Roma nos explica cómo está vivo el Señor, y entonces tanto la historia como la Biblia nos dice que llamaron a un hombre, tomaron a alguien que estaba ahí, por ahí cerca, llamado Simón de Cirene.
Pero no los llamaron por misericordia, los llamaron porque el día estaba pasando y no se explicaban cómo es que Jesús seguía vivo. Pero nosotros sí sabemos por qué seguía vivo, porque cómo quitarle la vida a la vida, cómo arrebatarle la vida al autor de la vida. Sencillamente Él no vino para que lo mataran, Él vino para poner su vida y proporcionarnos vida en abundancia a los que creemos en su nombre. Aleluya. José de Sirene, entonces Simón de Sirene, perdón, llevando el madero que le correspondía al Señor, se dirigen con ellos al Gólgota, y estando allá en el Gólgota, lo lanzan sobre el madero. Sus manos y sus pies van a ser traspasados por unos clavos romanos. Según estos investigadores, los clavos con los que se efectuaban las crucifixiones eran de una medida que constaba entre 11 a 15 centímetros. Eran clavos de 4 caras en honor a los 4 dioses principales de Roma. Todos ellos lo hacían muy milimétricamente pensado. Traspasaron sus manos, traspasaron la otra mano, y en su cabeza colocaron una corona de espina, habiéndole escarnecido de una manera tan brutal. Pero el Creador de todos nosotros nos diseñó de una manera tan especial. Los profesionales que hay aquí, no sé si me desmentirán, pero en investigaciones he encontrado que en la parte del pie, entre nuestros músculos y huesos, hay un nervio llamado el nervio peroneal profundo. Ese nervio peroneal profundo, cuando es lastimado, cuando es traspasado, produce al cuerpo el dolor más insoportable que alguien pueda imaginarse en la vida. Pero ¿sabe por qué Él se dejó traspasar los pies también y experimentó el dolor tan profundo? Porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso me da autoridad para decirle a usted, hermano que llora, usted, hermano que sufre, usted, amigo que está aquí esta noche, que el que fue al Calvario en la historia de la cruz autorizó diciendo que Él llevó el dolor del SIDA, Él llevó el dolor del cáncer, Él llevó el dolor de la tuberculosis. Él llevó todos los dolores en su cuerpo. Si es para Él, que salga del alma. Aleluya. Gloria, 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 gloria a su nombre. No te quejes, no te quejes. Él te ama y te comprende. Por eso estuvo en el calabozo, para comprender al que llora en la cárcel. Por eso experimentar dolor, para consolar a todo el que llora. Por eso sufrió, para ayudar al que sufre. Estando en la cruz del Calvario, era normal, según estos señores, que el crucificado, cuando mucho, demoraría 10 días. Pero ante el castigo del Señor Jesús, estos cronistas dicen máximo demorará 2 días. Pero a sorpresa se llevan ellos, que estando Él en la cruz del Calvario, aleluya, que estando Él ahí colgado entre el cielo y la tierra, el sol se niega a seguir dando su luz. Las rocas se parten. La tierra se estremece. Las tinieblas aparecen en pleno día. Aleluya. Y en pocas horas el que estaba en la cruz dice: consumado es. El centurión que estaba allí cuidando, porque tenían que cuidarlo durante 10 días, pero ellos aproximadamente demoraban nada más 2, para no estar soportando la fetidez de la carne humana descompuesta. Entonces a los 2 días abandonaban al reo ahí colgando en la cruz, y allí se lo acababan, lo devoraban los buitres y lo devoraban los chacales. Por eso esa montaña se llama la montaña de la calavera, porque cuando venían nada más encontraban la calavera colgando. Y ellos esperaban.
Pero el cuerpo de mi Señor no hería por ninguna parte, porque no verá su carne corrupción. Sus heridas no están infectadas como muchos predican, porque a Él no lo corrompió el pecado. Aleluya, aleluya. Y cuando el centurión romano se acerca, después de haber notado aquellos fenómenos extraordinarios, con su lanza traspasa su costado y de él sale sangre y agua. Pero luego de haber afirmado diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y dicen estos cronistas que ese centurión fue el primer cristiano que hubo en todo Roma, porque fue el desenlace de la historia de la cruz. Hasta allí te cuento la historia de la cruz. Pero el que nos reúne esta noche no se quedó en la cruz, fue bajado de la cruz, colocado en la tumba. Tampoco se quedó en la tumba, la puerta de la tumba fue abierta, se levantó con poder y gloria, porque él había dicho: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hoy la historia que contamos no es la historia de la cruz, sino la historia del Cristo crucificado y resucitado. Hoy nosotros llevamos una cruz donde cada día morimos a este mundo que tanto daño nos ha hecho, pero por el mundo entero se cuenta la historia de hombres y mujeres que en lugar de recibir latigazos recibimos abrazos de amor, que en lugar de recibir condenación recibimos perdón de pecado, que en lugar de recibir rechazo recibimos invitación de parte de Él, que en lugar de tener los cielos cerrados, Él tiene en sus manos las llaves, aleluya, y está aquí esta noche. Está aquí, está aquí, está aquí esta noche. Alabado sea su nombre. Amigo querido que te encuentras con nosotros, si tú quieres ser salvo, déjate de andar experimentando en movimientos y de iglesia en iglesia. En el universo entero solo hay uno que merece ser llamado el Salvador del mundo, y tiene su nombre, y su nombre es Jesucristo el Señor. Hay uno solo que tuvo el valor de ir a la cruz a pagar el precio por las almas preciosas, y Él está vivo porque se levantó y derrotó la muerte, para que no te asuste. Para que cuando tú y yo entremos a la tumba, vayamos como dijo el apóstol Pablo: he terminado la batalla, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida incorruptible, la cual no solo me dará a mí el Señor juez justo, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la iglesia resultado de la obra de la historia del Calvario. Esta es la iglesia que Él compró con su sangre. Estos jóvenes que hoy organizan este culto, y que Dios los bendiga por este tema que me han colocado. Hermanos, contamos que la historia de la cruz no es una historia, es una realidad viviente. El Cristo que fue a la cruz está aquí en medio de nosotros y te puede salvar. Levántese. ¿Será que alguien en gratitud a aquel que fue a la cruz, de ahí de esa silla donde está, siente en su corazón el deseo de decirle: le voy a regalar mi alma a ese que me amó de tal manera? ¿Será que a un caballero o una dama de ahí donde se encuentra es capaz de venir acá diciéndole: Jesús, te voy a dar mi corazón para que tú te encargues de mi vida a partir de hoy? ¿Dónde está esa dama valiente? ¿Dónde está ese caballero valiente que se va a escapar de la condenación eterna viniendo a los brazos del único que tiene poder para hacerlo? Es un culto misionero. Aquí viene un joven, gloria al Señor. ¿Quién más va a venir? ¿Quién más va a venir? Por eso se celebra y fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque los ángeles no entienden cómo es que Él nos amara tanto. ¿Quién más va a venir? Venga, en el nombre de Jesús, venga. En el nombre del Señor Jesús, no se niegue la oportunidad de ser salvo. El evangelio no es para cobardes.
El evangelio no es para personas que se esconden detrás de otro. El evangelio no es para creyentes que se avergüencen del Señor. El evangelio es para personas que su corazón le palpite de pasión, le palpite de gratitud hacia aquel tan bueno y maravilloso que sin conocernos nos amó hasta la muerte, que sin haber nacido nosotros ya nos tenía semejante bendición. Venga, mi querida dama, venga, caballero, venga, su alma es valiosa, su alma es preciosa. No hay otra forma que usted se escape de la condenación. Él sufrió todo eso para que usted no lo padeciera. Pero si usted rechaza esa salvación, el padecimiento suyo no será en el cuerpo, será su alma la que se quedará separada eternamente de su Creador, y será el castigo más cruel que jamás te hayas imaginado. Amor, amor. Por favor, ustedes son los que cantan, yo no canto ni en la casa. Pero venga, 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 venga. Venga, deme la oportunidad de orar por usted. No rechace al Señor. Venga, venga, dese prisa, gloria a Dios. Venga. Oh, qué bueno. Véngase, véngase, abandone esa vida. Abandone ese camino. Abandone ese pecado y venga. Venga por su salvación, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre del Señor Jesús. Venga, gloria a Dios. Qué bueno, escápese de la condenación eterna. Escápese de la muerte. Escápese del infierno. Esta es noche de salvación. La historia del Calvario no es para asustar, no es para entristecer, es para celebrar la victoria del Señor Jesús. Y su victoria es nuestra victoria. Su triunfo es nuestro triunfo. Aleluya. Sin estimar el dinero que descendiera y ofreciera su vida por él. Démosle gracias a Él.